Está con nosotros la senadora Senta Rec porque han hecho un pronunciamiento, en este caso creemos, denunciando la presencia de militares venezolanos. Comentábamos ayer nosotros, ¿no? Extra micrófonos, de que hay personas que están afirmando la presencia de militares venezolanos, militares iraníes incluso. ¿Cómo debe llevarse adelante si es que hay presencia? El año pasado, por ejemplo, hubieron militares venezolanos en nuestro país y el ministro de Defensa en ese entonces dijo que estaban en nuestro país en unos cursos de capacitación, que para eso no tendrían que tener permiso. En el gobierno de Evo Morales se dio también esa figura, pero camuflaron, es decir, venían como médicos, pero eran personas bien instruidas, con mucha capacidad o tácticas militares, pero de esa forma introdujeron acá en Bolivia, y eso se comprobó. Entonces no puede ser raro quizás que hoy, no sé si se puede dar esto, porque quizás la senadora nos puede explicar, ella que tiene mayor conocimiento de este tema. Mi pregunta es, hay veces cuando uno requiere la ayuda de militares así, tal cual, la ayuda de fuerzas militares externas, ¿debe haber algún requerimiento? ¿En qué momento se puede pedir esta ayuda de militares? Por ejemplo, Estados Unidos, cuando van, recientemente Ucrania, tuvieron que mandar militares, pero hay un proceso sobre esto, no es nomás mandar militares, es decir, hay militares en Bolivia, pero ¿cómo es? Es más, incluso hay a veces denuncias, ¿no? Cuando sobrepasan el vuelo, en vuelos, el límite, más que todo el espacio aéreo. ¿No? Vamos a saludar a la senadora Senta Rec. Gracias por estar con nosotros en Noticias de Actualidad. José Luis y Pablo les saludan. Buenos días. Buenos días, un saludo especial a Noticias de Actualidad por este espacio, gracias. Bueno, mire, este tema nos preocupa porque es consecutivo. Ya nosotros registramos el ingreso de tropas venezolanas, militares venezolanos, el año pasado, más o menos en junio, en el mismo mes, por las mismas fechas. Ingresaron 120 militares venezolanos a Bolivia, y a raíz de esta situación, que lógicamente es ilegal porque tanto la salida como el ingreso de tropas extranjeras o nacionales tiene que ser justamente con consentimiento del Parlamento. Tiene que haber una gestión del ministro de Defensa ante el Parlamento para poder dejar ingresar o dejar salir tropas militares. El tema de la soberanía nacional, el tema de la seguridad, justamente que debe existir, la seguridad en el territorio nacional, exigen que este trámite se realice y que exista un debate en el Parlamento al respecto de si es apropiada o no la movilización de estas tropas. En ninguno de los casos ha ocurrido. Este año también se han ingresado venezolanos, militares venezolanos. Sabemos que 80 personas que pertenecen al ejército en Venezuela. Entonces, yo hice el año pasado y actualmente también estoy gestionando un pedido de informe escrito. En el pedido de informe escrito que hice el año pasado, las respuestas fueron, como siempre, vagas, erráticas, porque el Poder Ejecutivo, los ministros, se han acostumbrado a no responder como corresponde, categóricamente, sino con evasivas. Y me dijeron me respondió el ministro de Defensa que no se trataba de tropas, porque no habían ingresado con armamentos, ni con pertrechos, ni para generar una instrucción militar. Y que entonces eran civiles militares que ingresaron a Bolivia. No me dieron cuenta a dónde se hospedaron, quién cubría los gastos. La respuesta fue que habían estado 10 días en el país y que ya se habían marchado, sin responder a mi cuestionario de pedido de informe, que deben responderlo en ley, como corresponde, y diciendo dónde se hospedaron, quién cubrió los gastos, cuáles fueron según ese seminario o esos cursos que vinieron a hacer. Que nosotros sepamos, los militares
solo se ocupan de instructivos que tienen que ver con ejercicios militares, armas, también situaciones de guerra, etcétera. Por lo tanto, este intercambio dentro de nuestro territorio no puede obedecer más que a logísticas en este sentido. También hubo una situación totalmente anormal en enero del año también 2023, cuando fue secuestrado el gobernador Luis Fernando Camacho y aterrizaron en Virubiru aviones con cargamentos, con pertrechos y con militares. Vinieron militares tanto de Cuba como de Venezuela. Este exceso, esta situación totalmente irregular, también sin ningún tipo de conocimiento ni de autorización de la Asamblea Legislativa, yo la denunciamos con parlamentarios de Cremos ante organismos internacionales. Y todos los organismos internacionales que nosotros tenemos contacto y referencia, como ONU, CIDH, tanto Presidencia como Relator Bolivia, Unión Europea en su delegación boliviana, OEA, HRF Watch, HRF Human Rights Foundation, la otra Human Rights Foundation. Bueno, hemos estado generando estas denuncias por la alerta que tenemos de que justamente en momentos claves, en momentos complicados, donde la ciudadanía está generando acciones de protesta pacífica, lógicamente, pero por temas estructurales en el país, buscando respuestas, el gobierno que no da respuesta está generando este tipo de situaciones que nos alertan y que lógicamente nos hacen pensar en toda la preparación que estaría viendo a las tropas, al ejército boliviano, no para ocuparse de la defensa del territorio nacional ante peligros externos, sino internamente para obedecer al poder de turno, situación que es absolutamente fuera de lugar, contra la ley, contra la Constitución y que no debe ser admitida dentro de nuestro país. Es por ese motivo que hemos vuelto a denunciar a organismos internacionales, puesto que debe existir esta alerta, esta alarma, para que haya conocimiento de que Bolivia en Bolivia se generan situaciones y movimientos de tropas que no están aclarados frente a su parlamento y que son, por lo tanto, mueven a la suspicacia, al temor por las consecuencias que pueda tener. La senadora Sentarrec, que está tratando ahora un tema que de alguna manera se torna delicado si es que esta denuncia se logra a verificar y asesorar. En este caso ya han anunciado la presencia de tropas militares venezolanas. Se hablaba también, porque estamos a puertas casi de muchos conflictos, de muchos enfrentamientos, posiblemente incluso con el tema político que se ha puesto muy tenso dentro del movimiento del socialismo, José Luis. Lo que señala la senadora Sentarrec y nos preocupa a todos es la falta de independencia que todavía sigue tan clara en las Fuerzas Armadas, la independencia dentro o con el poder político, y eso es lo que preocupa, senadora. Claro, estamos ante un caso de Fuerzas Armadas cuyas comandancias, los comandantes, muestran un sometimiento, ¿no?, al poder político, porque tampoco se preocupan por aclarar esta situación de cara al país y definitivamente pues el temor es que se vuelvan y actúen de manera tan servil como el Poder Judicial. Estamos ante una desinstitucionalización, un ataque frontal a toda la independencia de los poderes, incluso también en el legislativo, y es una situación que creo muy delicada, muy importante, que debemos cuidar y que en nuestro carácter de legisladores no podemos pasar por alto y tenemos que dar las alertas necesarias. A ver, con Venezuela también el problema es muy grave, el movimiento de tropas militares, mucho más cuando, que dejo constancia en estas notas internacionales, mucho más cuando Venezuela está siendo actualmente investigada ante la Corte Penal Internacional
por crímenes internacionales en contra de la población civil. Estos crímenes se han perpetrado contra colectividades que son identificadas y por móviles políticos exclusivamente, y lo han perpetrado autoridades venezolanas que son identificadas, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno y miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, Venezuela tiene unas Fuerzas Armadas totalmente serviles. Ya conocemos la situación y que ha sumido al país en una situación lamentable sin tener una institución que defienda a los ciudadanos. Los ciudadanos están indemnes frente a todas estas amenazas, este aparato represivo que se monta poco a poco y que se genera ya como un cuerpo en sí mismo, ¿no? Con el poder judicial, con el poder ejecutivo, a la cabeza del poder ejecutivo, el sometimiento del poder judicial, de los militares y también en muchos casos del órgano legislativo. Y es que no podemos dejar que esa situación se consolide en Bolivia. En Bolivia hay una persecución política, las protestas han sido tomadas, judicializadas. Yo he asistido personalmente a varias situaciones de jóvenes activistas que protestaban por causas nobles, por derechos ciudadanos, derechos que tiene la ciudadanía, el deber de reclamar y el derecho de tener voz. Y han sido encarcelados, se le montan pruebas, la policía actúa en ese sentido. Yo he presenciado, yo conozco ese aparato represivo, y ahora que participe también el ejército o que se estuviera preparando para eso, pues es doblemente alarmante porque implica una forma de tomar el poder, de ejercer un autoritarismo con todo el uso y abuso de la represión y usar en las elecciones solamente como un cebo, como una mentira, como una pantalla. Por eso no nos podemos entretener solamente en las elecciones, los parlamentarios. Tenemos que cuidar a nuestro país, tenemos que cuidar la situación, la erosión que hay. No podemos responder solamente a caudillismos, a liderazgo, a quién va a llegar al poder. Tenemos que cuidar ahora. Este es el momento en que tenemos que ejercer el debido resguardo sobre los derechos ciudadanos. Por eso es que yo me estoy dedicando en la actualidad con los parlamentarios que estamos generando estas demandas a defender no solamente las personas que están violentadas en su derecho, que eso es muy legítimo y es muy correcto y lo estamos haciendo también, sino también los derechos de la ciudadanía en su conjunto, como es en este caso. Muy bien, queremos agradecerle, senadora, por ampliar más esta denuncia que están haciendo ustedes como creemos. Estaremos pendientes de todas maneras los siguientes pronunciamientos que realicen también con respecto a este tema. Gracias por estar con nosotros en Noticias de Actualidad. Muchísimas gracias también por el espacio, por la voz, por la llegada a los ciudadanos y bueno, siempre presta al ejercicio de mi deber como representante frente al Parlamento. Muchísimas gracias.